Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Celebramos hoy la sesión número 222 de este ciclo de la Buena Estrella y tenemos el enorme placer de contar entre nosotros con Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, que son dos profesionales que no hacen más que darnos alegrías desde hace muchísimos años, y la última ha sido un alegrón por todo lo alto, porque Asbestas es una película, en mi opinión, genial, de lo mejor que he visto yo en el cine español en toda la historia, y bueno, no soy el único que demuestra su entusiasmo por esta película, porque como bien sabéis es candidata a 17 premios Goya y a los premios Forqué, a los premios Feroz. Está teniendo además una acogida. Ella sabe que nos sentimos muy orgullosos de ella aquí y de ti también, Rui. Bueno, pues aquí los tenéis para vuestras preguntas. Pablo, bienvenido. Gracias. Bueno, bienvenidos a los dos y gracias por esta película. Ayer tuve la ocasión de comentar con Isabel. La verdad es que lo primero bonito que se me ocurre decir es que dura un montón y no te enteras, que es una sensación creo bastante generalizada. Lo segundo, que una película tan dura no te deja mal cuerpo, sino al revés. Y lo tercero, que un poquito ya lo hablamos en su día en la entrevista, es que me gustaría que nos contarais cuál ha sido la motivación inicial, no tanto por el hecho de encontrar la historia, sino para ponernos a trabajar en esto y tenerlo siempre ahí, a pesar de que fueron surgiendo otros proyectos por el medio. Pues lo que realmente nos enganchó de la historia real que leímos en su día en la prensa fue la existencia y el comportamiento de una persona que tiene nombre y apellidos reales, porque existe, que se llama Margot Poole y que es la viuda del hombre que fue asesinado en esta historia que ya creo que todos conocemos. Entonces, sí, fue algo había muy misterioso en sus decisiones, en su comportamiento, en su resistencia, que nos enganchó, y es que fue justo eso, tú lo has escrito muy bien, lo que nos hizo engancharnos a esta historia y pensar año tras año que era buena idea no soltarla, ¿no? Así que eso fue un poco. No voy a suscribo todas las palabras. Por mi parte, me gustaría saber cuál creéis que es el corazón de esta película y si creéis que también es el que está percibiendo el público. Pues yo creo que el corazón es un poco lo que ha dicho. Si tuviésemos que elegir el corazón es justamente eso. No sé si es una casualidad o al revés, o tiene todo el sentido del mundo. El motor que nos hizo escribir, creo que en el fondo es, si tuviésemos que elegir un corazón, sería el corazón. Otra cosa es la segunda parte de tu pregunta, que es verdad que al ser una peli que habla de muchos temas o de varios temas, es verdad que cada espectador se queda con uno. Y hay espectadores que no se centran tanto en esa decisión o comportamiento del personaje de Olga, como en otras cosas, por ejemplo, pues eso, la tensión vecinal. Hay gente que habla mucho de esa convivencia, iba a decir difícil, más que difícil, terrorífica y trágica, entre los vecinos. Hay otra gente que se queda en la lucha de clases, hay gente que se queda más con la energía renovable y el capitalismo y el impacto en la naturaleza y en nuestro entorno. Hay gente que se queda más con la madre y con la hija, con esa historia familiar. Y eso creo que solo habla bien de la peli, o por lo menos a mí me gusta mucho que ocurra esto, la verdad. Yo quería preguntaros cuál ha sido el mayor reto, ¿no?, a la hora de enfrentaros a esta película. Bueno, una película tiene muchos retos y muchas fases, porque supongo que Isabel puede hablar más de la fase de guión, que a lo mejor estaría bien que... Y luego yo me encargo de rodaje y temas. Exacto. Tiene todo el sentido del mundo. Pues justo el mayor reto de esta peli ha sido al mismo tiempo una de las grandes fortalezas. Me explico. El hecho de empezar a escribir esta historia en 2015 y aparcarla, y retomarla en 2016 un poco, y aparcarla, y así sucesivamente, hasta tener 7 versiones, que yo creo que cada una se corresponde a cada año que iba pasando, es un reto porque te obliga para empezar, en temas de calendarios, ¿no?, coincidir los dos, que sabemos que tenemos un mes un poco más tranquilo para decir, venga, lo vamos a dedicar a tope a esto. También porque supone enfrentarte a un material tuyo
del que te has enamorado, que has tenido que abandonar y que retomas, y no es para seguir enamorada de él, es para tener que afrontarlo con toda la crítica posible. Entonces eso también es un reto. Pero ¿por qué es la fortaleza? Porque creo que esto nos ha permitido reencontrarnos con este material, con esta distancia, y realmente poder ser nuestros peores enemigos, en el sentido de ir a los puntos débiles, que había muchísimos, versión tras versión había puntos débiles, y si yo creo que nos enfrentáramos otra vez al guión, encontraríamos nuevos. Entonces sí, creo que ha sido esta dicotomía, ¿no?, entre a veces no sé, el tener que reunir fuerzas para enfrentarte al trabajo y al mismo tiempo aprovechar esos momentos. No, pero le falta responder a él la parte B. La parte B de la pregunta, pues te voy a decir igual, que hay tantos retos. Estaba pensando ahora cuál decir y no me gusta quedarme con uno, porque es que hay tantos retos que no sabría decirte cuál es el mayor. El primero que me sale, evidentemente, es el rodaje en la naturaleza, por así decirlo, en la montaña. Pues es lo que pasa es que yo estuve muy feliz, entonces tengo que hacer como una especie de esfuerzo de decir, bueno, para el equipo, que evidentemente es muy importante, fue muy duro. Fue muy duro, yo les veía con una sonrisa, pero claro, al acabar la jornada les veía pues cansadísimos, y es verdad que hacía frío y que rodar en una montaña, o en las montañas, mejor dicho, cansa el triple que rodar en suelo liso, evidentemente asfaltado. Luego también es que todo tiene como contraprestaciones, porque luego no estar con tu gente y con tu familia, entiendo que para mucha gente del equipo también es duro, una convivencia de 2 meses en un sitio tan alejado de donde uno vive, pues entiendo que es duro, pero también hace que la película y el equipo tenga una relación, formen una relación tanto entre ellos como con la película también muy bonita, y que yo creo que se termina agradeciendo. Luego te diriges a los franceses, pues igual, no pasa nada, pero es verdad que el cansancio que tiene uno en rodaje, aparte del cansancio físico y el cansancio mental, lógicos en un rodaje en mi idioma, en castellano, es muy alto, pero luego había días que, cuando hablaba más francés, porque había días que hablaba más o hablaba menos, dependiendo de las secuencias, evidentemente, que tenías que grabar, había días que decía, Dios, estoy reventado de tener que pensar en francés, de tener que hablar en francés. Y luego, no quería dejar de decir el que nunca se dice porque está fuera de rodaje, pero es verdad que el montaje, curiosamente, y esto hace mucho que no lo decimos, nos costó muchísimo, me costó muchísimo, y me trajo, por una cuestión que te voy a decir ahora, que os voy a contar ahora, y me trajo, sufrimientos y muchos quebraderos de cabeza, porque, y eso es muy curioso, es una cosa muy curiosa del montaje, el material que teníamos yo sentía que era buenísimo. O sea, yo veía las escenas y me encantaban. A lo mejor algunas eran más mejorables, por supuesto, pero había un gran número de escenas muy, para mí, de muy alto nivel, de esto de que ves que funcionan, que los actores funcionan, que la fotografía funciona, que todo funciona, ¿no? Y como que sueltas, como unidades, funcionaban muy bien. Y luego las juntabas en una película de seguramente 2 horas y media, y la película no funcionaba. Y no funcionaba en el sentido de que seguía viendo esa escena en el bar donde todo el mundo decía, hostia, esta escena es buenísima, la escena de la hija con la madre, hostia, esta escena es buenísima. Pero había algo en el conjunto que decías, hostia, ¿qué pasa aquí? Que no funciona. Y eso al final es muy bonito, porque aprendes mucho de tu propio material y del montaje cinematográfico. Y era cuestión fue cuestión, mejor dicho, de quitar aquí, de reordenar allá. Pero claro, había algo de cómo puede ser que esta peli no funciona si todo estaba bien, ¿no? Por decirlo entre comillas. Y eso fue un buen reto, la verdad, porque tardamos mucho en encontrar la estructura final, con las dudas sobre tu propio trabajo, sobre tu propio material y sobre ti mismo y sobre decisiones tuyas, que también es muy difícil de lidiar. Y todo el material que nos gustaba mucho y que quedó fuera, ¿no? Claro. ¿Por qué creéis que está teniendo tanto éxito este producto? Esa dicotomía que acabamos de saber, entre que también se refleja en otras películas estadounidenses, apoya como Suroco, creo que no nada que ver con esa dicotomía también entre lo rural y lo humano, que se refleja en las mezclas, y que también se refleja en el capitalismo contra energías renovables, etc. Bueno, una cosa es el éxito de las películas y otra cosa es por qué varios y bastantes cineastas se ponen a contar, ¿no?, esto que nos lo han preguntado varias veces, y es verdad que no creo que podemos dar una respuesta muy satisfactoria. Hay algo de misterio, no sabemos qué ha pasado, y entiendo que tú estás igual de legitimado que nosotros a contestarlo o a no contestarlo, porque es que no entendemos por qué. También decimos, nosotros esta historia nos tocó la fibra en 2015, realmente, que es cuando escribimos el guión. Luego la hemos terminado rodando por vicisitudes en 2021.
Es verdad que Suro, pues a Mikel a lo mejor se le ocurrió, no creo que se le ocurriese en 2020, seguramente fue mucho antes. No, lleva mucho tiempo Claro, trabajando en la y Alcarrás, pues seguramente, aunque parece más reciente, seguro que la historia, como es de su familia, entiendo que la tiene metida en su... O sea, no es tanto, creo que no es tanto que ahora nos interesa más, sino como que desde hace un tiempo nos viene interesando. Ahora, otra cosa es que el público... No sé si tiene que ver tanto el éxito de Alcarrás, que es un éxito increíble, y el éxito de Asbestas, que es un éxito bastante importante, si tiene que ver tanto con eso. No lo sé. No sé si quieres tú... No. Pues no contábamos con que iba a haber tantos espectadores de esta peli. Estamos súper felices, lo hablábamos ahora tomando un café, que es, no sé, es que es alucinante y nos llena de fe en el cine y en la industria. En la humanidad. En la humanidad también, la verdad. Pero que es muy bueno para todos. ¿El qué? Perdón. Sí, pero o sea, los premios ahora vamos, pero en cuanto a lo importante, que es que la gente está yendo a ver la peli, porque los premios son otra cosa, ¿no? Eso, que es que estamos muy encantados y eso, que es muy buena señal, porque significa solo cosas buenas para una industria que está un poco tocada de muerte, si se me permite la expresión. Entonces, por ahí todo bueno. Y luego los premios, las nominaciones, pues hacen mucha ilusión. Y significan, pues quizá más espectadores y significan que te reúnes con tu equipo y ganes o pierdas, lo celebras. Así que todo bien también por ahí. ¿Algo que añadir? Lo de escribir a cuatro manos siempre implica apretones de manos, soltar la mano, pongo mi mano encima de la tuya pero luego la pondré yo. ¿Quién de los dos quita más, pone más, cuestiona más quizá, con todo el cariño del mundo, lo que ha hecho el otro? ¿Cómo os arregláis, o os matáis, no lo sé, si os matáis también en silencio, ¿no? Pero ¿cómo os arregláis para realmente algo tan difícil como es manejar cuatro manos para hacer una sola obra, ¿no? Pues, a ver, es que llevamos ya muchos años trabajando juntos, entonces surge de una forma muy natural. Discutimos mucho en el sentido de discusiones, de debates, y discutimos poco en el sentido de gritos. Y, no, gritos nunca, ¿no? O sea, quiero decir que hay discusiones de dos tipos, las discusiones de dialéctica y las discusiones donde pues igual ya pues realmente defiendes una idea y yo qué sé, pues hay un poco más de tensión a veces, pero es que solo salen cosas buenas de esos debates. Si fuera todo un diálogo maravilloso, creo que no habríamos llegado a algunas escenas o algunas ideas, ¿no? Porque creo que los dos intentamos siempre llevarnos a nosotros mismos y al otro, o sea, a la pareja, un poco más allá o todo lo más allá que se pueda. Pero yo creo que si funcionamos es porque hay un respeto muy grande entre los dos y porque es que es muy divertido. O sea, yo creo que es muy divertido trabajar con él y hablar con él y discutir con él y entonces... Y luego, ¿quién cuestiona más? Pues no te sé decir. Igual tú un poco más por tu manera de ser. Porque Rui, es verdad que tú eres muy... Es que no sé cómo decirlo, no es que seas cuestionador, pero sí que... Incisivo. Sí, y sí que es verdad que... Sí, a veces igual tú puedes tener más dudas. Yo si tengo dudas es porque las medito y las llevo al día siguiente a veces, ¿no? Y tú eres más de ver las cosas más rápido. Pues iba a decir lo contrario, fíjate. Pues cuéntanoslo. Por cuestionarte, vamos. A esto me refiero. No, entiendo lo que dices, pero creo que hay un matiz que es... O sea, yo creo que ya tú tienes muy buena capacidad para soltar yo suelto una idea y tú sabes si sí o si no, pero no es una cuestión de cuestionar, es esto me gusta, esto no. Y yo creo que compro más ideas a priori, a eso voy con lo que no estaba de acuerdo contigo, pero es verdad que puedo venir al día siguiente y decir, ¿esto seguro? ¿Sabes? Puede ser. O sea, yo a veces creo que es tu estrategia. No, que va. Yo a veces te he soltado ideas y te has dicho, no me gusta. Y yo digo, bueno, pues nada, a no ser que lo haya pensado y me guste mucho. ¿Sabes? Puede ser. Bueno, pues es que es un caos. Estos temas están introducidos en el
Sí. Bueno, evidentemente pueden ser las dos cosas a la vez, y yo creo que sí que cuando un guion, vamos, quiero pensar que a todos los guionistas les pasa lo mismo, en un 5% o en muy poco porcentaje habrá algo de, hostia, estaba hablando de esto y no me estaba dando cuenta, pero la mayoría son temas estudiados, elegidos totalmente conscientemente. No es tanto para que la gente se quede como porque son temas que nos interesan a nosotros. Y si nos interesan a nosotros, ojalá les interese a la gente, pero a lo mejor no les interesa y no pasaría nada si nos interesa a nosotros y creemos que el tema tiene sentido meterlo en la película. Pero normalmente, bueno, hay veces que un tema es más herramienta que tema, no sé si me entiendes, y otras veces que al revés, que es más tema que herramienta. Lo ideal es que haya un equilibrio. Cuando es más tema que herramienta, a veces no funciona, pero es que como no hay reglas en el guión, hay veces que es eso, que una cosa que crees que no funciona, luego funciona perfectamente. Pero es curioso que lo preguntes, porque es verdad que, por ejemplo, el tema de las energías renovables, que está en el guión desde el principio como puro conflicto, a ver, esta gente tiene que discutir por algo, ¿por qué? Pues por energías renovables, o sea, por los parques eólicos. Es verdad que poco a poco, año tras año, versión tras versión, y conviviendo con la zona, en Galicia, porque viajamos mucho allí, en general y en particular a Sabucedo, que es donde sucede las rapadas bestas y tal, pues es verdad que nos fuimos encontrando con que realmente allí es un problema. Y entonces al principio simplemente veíamos que en los balcones de las casas había pancartas en contra de las energías eólicas y poco a poco fuimos hablando. Tú hablaste mucho con un chico de allí, ¿no? que te contó que era realmente un tema muy interesante y a base de hablar con gente e investigar un poco más, le fuimos dando un poquito más de espacio para que no solo fuera trama, sino que también conformara tema. Así que justo el ejemplo que has dicho es interesante porque lo vivimos en su propia transformación. Bueno, una cosa es la ubicación, otra cosa es el paisaje. Evidentemente el paisaje, claro, ¿no? Yo creo que ella no conocía la ubicación, yo voy a localizar y de repente le digo, he encontrado esta aldea. Entiendo que no te sorprendió el paisaje. No, porque de hecho habíamos ido ya a buscar aldeas, ¿te acuerdas? Claro, por eso, pero que, que una cosa, luego ya está esa ubicación concreta que se elige porque, uno, tiene todo el sentido y es ese ambiente que vamos, que no es que hayamos pactado, sino que lo hemos imaginado en un guión, y luego ya está que la ubicación es la que necesaria para que un equipo vaya allí a rodar, que la casa que quieres o que es imaginado de la pareja protagonista funcione, pueda rodar allí, estéticamente funcione, bla, bla. Entonces, bueno, eso, creo que te he contestado la pregunta, ¿no? Canto. Por favor. ¿Cómo empezaste a cantar? ¿Cómo es cantar a cuatro manos? ¿Primero la música o la letra? Una que no te han hecho nunca. A la vez. Bueno, pues dentro de un rato vamos a estar aquí con el público charlando de esta maravilla de película. 17 candidaturas a los premios Goya. Creo que en la historia de los premios Goya hay muy pocas películas que han tenido tantas candidaturas. ¿Y qué pálpito tenéis respecto a los premios, si es que tenéis alguno? Las 17. Incluidos efectos especiales, ¿no? Incluidos los dos actores secundarios. ¿Y cuánta gente os dice os he votado, os voy a votar? Y luego no han votado. Y luego... Muchas, sí. No tenemos... Bueno, es que es un año que no se puede tener pálpito. Es un año que puede pasar cualquier cosa y es bastante divertido, va a ser divertido. Sí, es emocionante. Hombre, yo creo que es uno de los años más sobresalientes del cine español que yo recuerdo. O sea, seguramente de toda la historia. O sea, que coincidan películas tan potentes que hayan sido tan bien recibidas por la gente, que hayan tenido tanta repercusión crítica. Yo no recuerdo los últimos 50 años un año tan brillante. Y además lo normal, y eso no me gusta en los premios Goya, es que normal la película ganadora se lleva 12 Goyas, 13 Goyas, como que es como que votas a todo, ¿no? Claro. Como que hay una gran favorita. Y en este año yo creo que perfectamente puede haber muchas películas premiadas con 2 Goyas, 3 Goyas, 4, o sea, como de esta peli me quedo con la foto y con el actor secundario, de esta peli me quedo con el director y con la directora o con el guión.
yo creo que eso, uno, va a pasar este año y dos, me parece muy positivo, porque estás valorando y premiando a muchas películas. Normalmente en los premios Goya salen 3 películas, 4 como las ganadoras, pero la que gana se suele llevar muchos premios gordos. Y otro asunto que es muy interesante comentar es la repercusión de la película en Francia, que se estrenó antes que en España y ya tuvo una acogida del público muy importante. ¿Cómo habéis vivido eso, lo de Francia? Pues imagínate, Francia, ese país con el que trabajamos una vez y otra, porque es que admiramos mucho su cultura en general y su industria cinematográfica en particular. Entonces, que fuera también allí, pues fue una alegría enorme. Tuvimos 300.000 espectadores, ¿no? Entonces... ¿Cuánto? 300.000 espectadores. Una película no francesa debe ser una cosa excepcional. Es un montón. Entonces, pues eso, con muchísima alegría y además como con un buen pálpito, porque significaba que eso quizá auguraba que también nos podía ir bien en España. Y si no nos iba bien en España era ya la clave para decir hay que irse a Francia. Toma. Sí, otra pregunta, bien, sí. Sí, claro. Nos han hecho esta pregunta varias veces, pero claro, pues cuando lo pensamos un poco es de, claro, nosotros escribimos en castellano, pensamos en castellano, el francés dirá no entres en mi casa y lo escribo no entres en mi casa y luego lo traducimos, pero es verdad que no solo basta con traducirlo, sino que normalmente el traductor lo traduce de una manera demasiado literal, se puede esforzar más o menos, ya depende de cada uno, pero sí que luego llega un actor con el que tienes una confianza y te dice, oye, mejor esto vamos a decirlo así, si ya lo hago o lo hacemos con el castellano, pues imagínate en un idioma que no controlamos 100% o que no controlo 100%, claro. Me dice, oye, si el francés me dice, si Denis Ménochet o Marina Foïs me dicen, esto voy a decirlo mejor así, claro, por supuesto. Pero no, evidentemente el guión está escrito y pensado en nuestra lengua porque si no sería complicadísimo. Lo de las 3... Sí, claro, en cuanto empezamos a imaginar, bueno, es evidente que los franceses van a hablar en francés entre ellos, eso es evidente, con un castellano hablarán en castellano, o con un gallego hablarán en castellano, y luego muy pronto, o desde el minuto 1, decíamos, nos imaginamos esa aldea, nos imaginamos esa taberna, y estos gallegos hablan en gallego, no nos creeríamos en ningún caso que hablasen en castellano, claro. Bueno, Luis Zaera sí que estuvo desde el minuto 1 y ya habíamos trabajado con él y estamos encantados, la verdad que se haya producido, porque nos ha hecho mucha ilusión que desde el 2015 estuviese ligado al proyecto, es un personaje totalmente 100% escrito para él, y los demás no, los demás surgen de maneras distintas. Francia, pues vas a buscar a los actores franceses más conocidos posibles, porque también la distribuidora y la productora francesa no es que lo obligue, pero lo requiere, y tú encantado, evidentemente, y bueno, terminas trabajando pues con un señor como Denis Ménochet y con otra señora como Marina Foïs, entonces imagínate la alegría. Y luego Diego Anido sí que es otro caso totalmente distinto porque fue un descubrimiento total, gracias a la directora de casting que nos lo presentó, y hizo pues como 3 casos muy, muy distintos de cómo elegir a los actores. Esta era que es el Goya cantado del año. ¿No? Yo diría que sí, pero luego estas cosas, hay sorpresas. Sí, nunca se sabe, pero en este vamos a ver. Tenemos fe. Curiosidad de fan. Cuando dice no me grites francés así bajito, ¿eso le salió a él? ¿Se lo hicisteis vosotros o surgió? Eso le salió a él. Qué bueno. Es que ahí te hiela. Pero no dice francés, dice no me grites solo. No me grites. No me grites. Hola. Bueno, pues no estoy muy seguro. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, pues... Cualquiera dice que no. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias.